Erendida bañaba a su abuela, cuando el viento empezó a soplar estremeciendo los cimientos de la mansión de argamasa lunar. Ella y la abuela estaban ya acostumbradas al clima del desierto y apenas notaron el calibre del viento en el baño. El baño estaba adornado de pavos reales y mosaicos pueriles de termas romanas y una alberca de mármol. La abuela era grande y bastante gorda, que parecía una ballena blanca, con el cabello plomo metálico, un hombro tatuado con un escarnio de marineros. Era tan gorda que solo podía caminar apoyada en el hombro de su nieta o con un báculo que parecía de obispo. Erendida, la nieta, había cumplido 14 años y era lánguida y de huesos tiernos, y demasiado mansa para su edad. Erendida con paz y armonía le hacía masajes a la abuela con una agua que le había hervido plantas curativas y hojas de buen olor. La abuela le menciona a Erendida que anoche soñó que esperaba una carta. Erendida, que solo hablaba cuando era por motivos ineludibles, le preguntó qué día era en el sueño. La abuela le dijo que era un jueves y Erendida le dijo que era una carta con malas noticias, pero que eso nunca llegara. Cuando acabo de bañarla llevo a su abuela a su dormitorio y Erendida necesito 2 horas más para arreglar a la abuela. Le desenredo el cabello hebra por hebra y se lo peino y perfumo, luego la maquillo y vistió con un vestido floreado hasta dejarla como una muñeca emperifollada. Luego la llevo a un jardín artificial con flores como en el vestido y la sentó en una poltrona o silla que parecía un trono, dejándola escuchando los discos antiguos de música en su gramófono de bocina. Mientras la abuela escuchaba la música, Erendida fue a barrer la mansión, la cual era oscura y abigarrada, con estatuas de cereales inventados, y un piano color barniz de oro y numerosos relojes de diferentes tamaños y formas. Tenían en el patio una cisterna para almacenar por muchos años el agua llevada por los indios, desde manantiales remotos, y en una argolla de la cisterna había una avestruz raquítico, el único animal de plumas que pudo sobrevivir al clima. Estaba lejos de todo aquel refugio que fue construido por el esposo de la abuela, un contrabandista legendario que se llamaba Amadís y con el cual tuvo un hijo que también se llamaba Amadís, y que fue el padre de Erendida. Nadie conocía sus orígenes y la versión más conocida en lengua de indios es que Amadís, el esposo de la abuela, la saca de un pros, donde mato a un hombre y la llevo a ese lugar a vivir. Los Amadises murieron, uno de fiebre y otro muere acribillado por un conflicto de bandas. Luego de la muerte de ambos, la abuela despide a las 14 empleadas y cuida sola a la nieta desde bebé hasta que cumpliera la edad adecuada para servirle como empleada. Erendida se encargaba de todos los deberes de la casa, solo para darle cuerda a todos los relojes. Erendida necesitaba 6 horas, ese día no lo hizo porque ya tenían cuerda hasta para la mañana siguiente, pero tuvo que bañar a su abuela, fregar los pisos, cocinar, bruñir la cristalería y darle agua a la avestruz soportando el viento fuerte. A las 12 estaba puliendo las últimas copas de champán cuando sintió el olor del caldo en la cocina y salió corriendo a apagarlo antes que se derramara. Luego puso un guiso que ya había preparado y aprovechó la ocasión para sentarse a descansar. Cerró los ojos y los abrió después trabajando dormida. La abuela hizo sonar la campana y cuando Erendida le servía la sopa, la abuela notó que estaba dormida y cuando Erendida se devolvía, la abuela le grita Erendida. Erendida, despertada de golpe, tira la sopa en la alfombra. La abuela le dice luego que debe limpiar la mancha en la alfombra en la tarde, siendo otro trabajo más que se le añadió, junto a lavar también la ropa, terminando hasta tarde con mucho cansancio, siendo de noche cuando terminó todos sus deberes, mientras la abuela tocaba el piano y cantaba música antigua que le gustaba. Cuando la abuela se tendió en la cama para dormir, le dijo a Erendida que le echara aire con un abanico, mientras la abuela le decía las cosas que debía hacer mañana, diciéndole que planchara toda la ropa, revise bien los roperos de las polillas y le dé comida a la avestruz. Se había quedado dormida pero aún le daba órdenes, siendo que de ella Erendida sacó esa capacidad de trabajar dormida, mientras le hablaba dormida. Erendida se retiraba de la habitación mientras le contestaba a la abuela todos sus mandatos. Cuando ya escuchó Erendida que hablaba de los Amadises, no le siguió contestando porque supo que ya se había dormido y deliraba. Luego de revisar las ventanas, tomó un candelabro y fue a su habitación, la cual era lujosa pero no tanto como el de la abuela y estaba atiborrada de muñecas de trapo y animales de cuerda de su infancia, y se acuesta al estar exhausta por los trabajos que hizo, sin cambiarse para ponerse su pijama, dejando el candelabro en su mesa de noche, y se durmió. Poco tiempo después el viento entró en el dormitorio y volcó el candelabro junto a las cortinas. Al amanecer, cuando por fin se acabó el viento, empezó a llover apagando las últimas brazas. La gente del pueblo, indios en su mayoría, trataba de rescatar los restos del desastre.
la abuela contempló todo abatida y mientras Erendida terminaba de llorar, la abuela mirándola con pena le dijo: «Mi pobre niña, no te alcanzará la vida para pagarme todo lo que se perdió en este incendio». Ese mismo día la abuela llevó a Erendida con el tendero dueño de una tienda del pueblo, el cual era un viudo del pueblo escuálido, con el cual Erendida estuvo y que le pagó a la abuela 220 pesos colombianos por estar con Erendida y algunas cosas para comer, cuando no hubo en el pueblo nadie que pudiera pagar por los servicios de Erendida. La abuela se la llevó en un camión de carga, junto a bultos de arroz y latas de manteca. Llevaban como carga algunas cosas del incendio como la cabecera de la cama virreinal, su silla trono chamuscada, y otras cosas inservibles, junto a un baúl con 2 cruces pintadas donde llevaban los huesos de los 2 amadises, el padre y su hijo, y con un paraguas descosido. Erendida estuvo con el carguero del camión para pagar el viaje. Llegaron a un pueblo un poco más grande pero igual de triste como el que habían abandonado. Erendida, que estaba hurgando en un saco de arroz, sacó un largo collar de perlas, mientras el conductor le replicaba a la abuela que los contrabandistas En el mismo lugar baldío donde el camión las dejó, Erendida y la abuela improvisaron un lugar para vivir con láminas de zinc y restos de alfombras asiáticas, pusieron 2 esteras en el suelo y durmieron hasta que el sol abrió huecos en el techo y les llegó en sus caras. Al contrario de siempre, fue la abuela la que maquilló a Erendida esa mañana. Luego, al escuchar los pasos de unas 2 mulas, se percataron que era el hombre del correo y la abuela salió a recibirlo y ofrecer los servicios de Erendida. Ella le dijo 50 pesos, pero él, al negarse y decir que no tenía dinero y que su paga era poca, ella le dijo cuánto tenía y él, al sacar unos pocos billetes arrugados, ella los toma diciéndole que le rebaja el precio pero con una condición, que esté con Erendida y que luego haga correr la voz por todas partes hablando de Erendida, y él lo acepta. La gente, al escuchar lo que les decía el sujeto del correo, fueron a ver a Erendida varias personas y tras ellos mesas de apuestas y loterías y también un fotógrafo en bicicleta, el cual se instaló allí. La abuela no le interesaba lo que ocurría alrededor y solo prestaba atención a cuánto pagaban las personas. Luego de un tiempo, al darse cuenta que no tenían mucho dinero, las personas empezó a aceptar que completaran el pago con otro tipo de cosas como medallas, anillos matrimoniales. Todo lo que se pudiera demostrar que era oro. Al cabo de un tiempo, en ese pueblo la abuela tuvo suficiente dinero para comprar un burro y buscar otros sitios mejores, junto a 4 indios de carga que llevaban sus cosas y Erendida, que le llevaba el paraguas a su abuela sobre su cabeza protegiéndola del sol. Y el fotógrafo, que también las seguía. Luego de 6 meses transcurridos desde el incendio, la abuela entendió el negocio y le dijo a Erendida que si el negocio seguía así, le podría pagar Erendia su deuda en 8 años, 7 meses y 11 días. Luego entrecerró los ojos la abuela y siguió calculando, diciéndole a Erendida que claro que todo eso sería descontando la comida y sueldo de los indios, y otros gastos menores. Erendida, que caminaba al paso del burro, aguantó su llanto. Luego le dijo a su abuela que tenía vidrio molido en sus huesos. «Trata de dormir», le dijo la abuela. Y ella cerró los ojos y siguió caminando dormida. Una camioneta cargada de jaulas llegó en el pueblo San Miguel del Desierto. Al volante iba un corpulento granjero holandés con el pellejo astillado por la intemperie y unos bigotes color ardilla heredado de algún bisabuelo. Su hijo Ulises, que viajaba en el otro asiento, era un adolescente dorado, de unos ojos marítimos y solitarios. En otras palabras, color azul sus ojos, y bastante atractivo. El holandés le llamó la atención la tienda de campaña donde estaban Erendida y su abuela y donde todos los soldados de la guardia esperaban su turno, y preguntó en idioma holandés qué estarán vendiendo allí, y su hijo le responde que era una mujer, la cual se llama Erendida y que todo el mundo sabía de ella en el desierto, contestó Ulises. El holandés fue al hotel del pueblo y Ulises se demoró para sacar una cartera de negocios de su papá y sacar dinero para ir donde Erendida, esa noche. Mientras su papá dormía, él salió de su habitación y fue a formarse en la fila para verla. Había música y muchos borrachos, el fotógrafo tomaba fotos, y la abuela contaba los billetes que pagaban. La abuela, al percatarse de lo fatigada que estaba Erendida, termina por ese día las cosas. A la abuela le llama la atención Ulises por su belleza y porque se quedó luego que todos se fueron, y le pregunta dónde dejaste las alas, a lo que él responde que el que las tenía era su abuelo.
Ella deja entrar al chico y él al ver a Erendida, le dice que era muy atractiva y que ese día era el único día que podría estar allí y ella acepta estar con él, preguntándole su nombre, y él diciendo que se llama Ulises. Ella le dijo que olía bien, a lo que Ulises le dice que debe ser por el olor a las naranjas que contrabandea con su padre. A lo que ella le dice que las naranjas no se contrabandean, y él responde que estas si cada una cuestan 50.000 pesos. Erendida se rió por primera vez en mucho tiempo y le dijo que le agradaba la forma en que decía disparates con tanta seriedad. Tiempo después unos misioneros se habían plantado hombro con hombro para soportar el viento fuerte del desierto. El misionero más joven que comandaba al grupo detuvo a los 4 indios cargadores que transportaban en un palanquín a la abuela. La abuela miraba con mirada altiva. Erendida se mantenía de pie, detrás del palanquín había 8 indios de carga y al último el fotógrafo. La abuela discute con los misioneros al estos querer llevarse a Erendida de las manos de la abuela por las cosas inmundas que obligaba a hacer a Erendida. Ella al negarse, le responden que tendrán que recurrir entonces a otros métodos. 3 días después de lo sucedido, la abuela y Erendida dormían en un pueblo próximo al convento, cuando un grupo de cuerpos sigilosos y mudos reptando como patrullas de asalto, se deslizaron en las tiendas de campaña y eran 6 novicias indias fuertes y jóvenes. Con los hábitos de lienzo crudo que parecía fosforescente a la luz de la luna, ellas sin hacer ruido cubrieron a Erendida con un toldo de mosquitero, la levantaron sin despertarla como un pescado grande y frágil y se la llevaron de una forma muy sigilosa, sin despertarla. La abuela intentó por todos los medios recuperarla, desde los métodos más derechos como los métodos más torcidos, y luego de haber fallado todos, recurrió a la autoridad civil que era ejercida por un militar. Lo encontró en el patio disparándole a una nube oscura tratando de perforarla para que llueva, siendo este el motivo por el cual él era alcalde. Él le dijo que no podía hacer nada. Cuando terminó de oírla, diciéndole que según el trato con los misioneros, la chica se quedaría con ellos por derecho hasta que ella cumpla 18 años o se case. Luego, viendo que la nube se puso fuera de su alcance, interrumpió sus deberes oficiales y le dijo a la abuela que lo que usted necesita es obtener una carta de alguien de mucho peso garantizando la moralidad de la abuela, como el senador Onésimo Sánchez. Luego la abuela se sentó enfrente del convento como si estuviera sitiando una ciudad y viendo que el fotógrafo se iba, trata de persuadirle que se quede y como él se niega diciéndole que se va a donde lo lleve el viento, que el mundo es grande, ella suspiró diciéndole que no es tan grande como él cree y que era un desmerecido, sin quitar la mirada del convento a pesar del rencor. Pasaron muchos días hasta que una noche pasó cerca de ella una columna de camiones tapados lentos, solo con guirnaldas de focos de colores como luces. La abuela los reconoció de inmediato porque eran iguales a los camiones de los Amadises. El último convoy de camiones se retrasó y se detuvo y un hombre se bajó a arreglar algo en la plataforma de carga. Parecía una réplica de uno de los Amadises, el hombre con una gorra de ala algo volteada, botas altas, 2 cananas cruzadas al pecho, un fusil militar y 2 pistolas. Ella le habló diciéndole que era la dama de Amadís el Grande y que su nieta estaba secuestrada, pidiéndole que le ayude a sacarla de allí. El hombre respondió que se equivocó si cree que la ayudaríamos a sacarla de allí y que ellos no se meten en las cosas de Dios. Luego se fue de allí el hombre. A Erendida le habían cortado el cabello, puesto un uniforme y le dieron un balde de agua de cal para que con una escoba encalara los peldaños de las escaleras, que es pintar las escaleras de blanco con cal. Era un trabajo duro como de mula porque varias personas subían y bajaban las escaleras, pero a Erendida le pareció algo normal de un domingo de todos los días. Acostumbrada a hacer ese tipo de trabajos limpiando, y en comparación a lo que hacía antes era bastante tranquilo. Además, viendo que no era la única que trabajaba, que varias novicias trabajaban y plantaban la tierra, horneaban en hornos muy calientes y planchaban y preparaban queso, soportaba estar allí sin hablar. Una mañana, al estar aguando la cal en el balde, escuchó una linda música de cuerda que tocaba una monja bella con un clavicembalo hasta que sonó la campana de comer. Después del almuerzo, cuando blanqueaba con cal la escalera, esperó quedarse sola y dijo: soy feliz, siendo la primera vez que ella hablaba desde que llegó. La abuela seguía su asedio y observando durante varios días el camión lleno con concubinas en cintas que los misioneros traían para casarlas con los hombres que las embarazaban, siendo que ellas no se querían casar por pensar que a una esposa se le exigía más, pero las convencían hablándoles en su propio idioma de la voluntad de Dios, y a las que se resistían las convencían por unos aretes de oropel, y a los hombres en cambio los sacaban a la fuerza con culatazos y amarrados hasta que un domingo de Pentecostés, observando a las muchedumbre que se casaba, observó a un indiesito que estaba junto a ellas entre los últimos del desfile. Estaba vestido de andrajos, con corazón inocente. La abuela, preguntándole qué hacía allí con voz tersa, él le dijo que venía a hacerse la primera comunión. ¿Cuánto te pagaron?, le dijo la abuela, a lo que él le respondió: 5 pesos.
la abuela sacó un rollo de billetes que el muchacho miró asombrado, y le dijo: yo te voy a dar 20, pero no para que hagas la primera comunión, sino para que te cases con mi nieta. Así que Erendida se casó en el patio del convento, sin saber el nombre del esposo que le había comprado la abuela. Y con los misioneros sin saber cómo oponerse al plan de la abuela. Es así que cuando le preguntan a Erendida qué deseaba hacer, si quedarse con ellos o irse, ella dijo sin titubear que se quería ir, pero no con su esposo, sino con ella, observando a la abuela. Ulises había perdido la tarde tratando de robarse una naranja de los árboles de su padre, el cual no le quitó la vista de encima mientras podaban los árboles enfermos y su madre lo vigilaba desde la casa. Ulises renunció a su propósito por ese momento. La extensa plantación era callada y oculta, con casas de madera con techo de latón y mallas de cobre en sus ventanas. Su madre era más joven que el marido y muy bella, y aún seguía vestida con el camisón de la tribu, tan pronto como Ulises llegó a la casa del trabajo. La madre le pidió sus medicinas, y ella, al observar que Ulises al tocar un vaso y frasco de cristal cambiaron de color a azul, y que luego por travesura tocó también una jarra de cristal y también cambió de color azul, su madre tomó la medicina y luego de percatarse que no era un delirio de su dolor le preguntó en lengua guajira: ¿qué te sucede? Desde que vinimos del desierto sucede, le respondió Ulises, y empezó a tocar los vasos que estaban en la mesa y estos cambiaron de colores. Eso es por amor, le dijo su madre, y le preguntó quién es. Su padre, que pasaba con un ramo de naranjas. Al escucharlos hablar en guajire le preguntó a Ulises en holandés: ¿qué pasa? Y él le dijo que no pasaba nada a su padre. Su madre, esperando que su padre se alejara, le preguntó de nuevo quién era, insistiendo. Hace mucho tiempo que no comes pan, le dijo su madre, y que estaba preocupada. Diciéndole que estaba así por estar enamorado, los ojos de la madre pasaron de la súplica a la amenaza. Le dijo que le diga quién es o le hará unos baños de purificación a la fuerza. Ulises le responde que no es nadie y que le pregunte a su padre si no le cree. La mujer le preguntó en castellano al padre: ¿a quién conocieron en el desierto? El padre le respondió: a nadie. Si no me crees, pregúntale a Ulises. En la noche Ulises no podía dormir y escapó saltando por la ventana, tomando la camioneta cargada de pájaros y deteniéndose al pasar por la plantación para robarse las 3 naranjas que no pudo tomar en la tarde. Al amanecer preguntó por pueblos y rancherías por el rumbo de Erendida, y supo que Erendida iba tras la comitiva del senador Onésimo Sánchez, pero no la encontró allí porque ya la abuela había conseguido la carta de recomendación que avalaba su moralidad. Descubriendo luego por un hombre del correo que Erendida y la abuela iban en dirección al mar y la intención de la abuela era ir a la isla de Aruba. La abuela le había comprado la carpa a un circo en bancarrota, y el fotógrafo había vuelto con ella al darse cuenta que el mundo no era tan grande como pensaba, y una banda de músicos tocaba música vals para el público. Dentro de la carpa, la cama de la abuela tenía un resplandor estilo virreinal, tenía estatuas, y una bañera de peltre con patas de león. Ulises se acercó a Erendida, que dormía con los ojos abiertos, y al decir un nombre que él había inventado para pensar en ella, al decirlo la despertó. Ella se sorprende y él le muestra las naranjas a la altura de sus ojos diciéndole que tenía el color de las naranjas ella. Luego partió una de las naranjas con sus 2 manos y le mostró un diamante que crecía en medio de la fruta en su corazón, diciéndole que esas son las naranjas que llevan en la frontera, y ella se sorprendió, y no lo podía creer. Con 3 así le damos la vuelta al mundo, le dijo Ulises, y ella devolviendo el diamante con cara de desaliento. Él insistió que además tenía una camioneta y además mira, le dijo mientras le mostraba una pistola arcaica. Le respondió ella que no se podía ir antes de 10 años. Y Ulises le dijo que esa noche se irán y que cuando se duerma la ballena él estará cantando como la lechuza, e hizo una imitación bastante similar, que los ojos de Erendida sonrieron. Luego Erendida le dijo: es mi abuela. Nadie puede irse sin el permiso de su abuela. No hay que decirle nada, replicó Ulises. De todos modos lo sabrá, dijo Erendida, que ella soñaba las cosas, pero él diciéndole que cuando ella comenzara a soñar ellos ya estarían al otro lado de la frontera pasando como los contrabandistas. Ella no le dijo ni que sí ni que no, pero sus ojos suspiraron y despidió a Ulises. Mientras él le dijo que en la mañana estarán viendo pasar los buques. Erendida estaba peinando a la abuela cuando sopló el viento fuertemente. Estaban los indios cargadores y el director de los músicos esperando el pago de su sueldo. La abuela terminaba de contar los billetes y luego de consultar un cuaderno de cuentas les pagó. Primero le pagó al indio mayor diciéndole: aquí tienes 20 pesos por la semana, menos 8 pesos de la comida y menos 3 pesos del agua, menos 50 centavos de las camisas nuevas, son 8,5 pesos. El indio mayor contó el dinero y todos se retiraron con una reverencia. El siguiente era el director de los músicos. La abuela consultó su cuaderno de cuentas y se dirigió al fotógrafo preguntándole si pagaría la 4ª parte de la música.
el fotógrafo ni siquiera levantó la cabeza para contestarle y le dijo que la música no salía en las fotos, pero despierta las ganas de sacarse fotos, replicó la abuela. Al contrario, dijo el fotógrafo, la música era mala y hacía que las personas salieran con los ojos cerrados al sacarse las fotos. Son los relámpagos de retratar de noche, intervino el director de música. Es la música, insistió el fotógrafo, y la abuela le puso término a la disputa, diciéndole que al senador Onésimo le fue bien por sus músicos, y concluyó que o pagaba la parte que le correspondía o desde ese momento tendría que vérselas solo. Decidiendo seguir solo con su destino, el fotógrafo, la abuela les pagó y en ese instante el viento fuerte casi desarraiga la carpa, y en el silencio se escuchó el sonido de la lechuza de Ulises. La abuela le dijo al fotógrafo que se quedara, pero él no quiso seguir con el trato y se fue mientras ella lo insultaba. Luego ayudó Herendida a acostarla en su cama mientras ella rezongaba a causa del fotógrafo. Herendida no puso atención pensando en Ulises y el sonido de la lechuza que la llamaba, estaba atormentada por la incertidumbre, mientras la abuela se dormía mientras le hablaba dormida hasta perder la conciencia delirando, escuchó el viento fuerte alrededor de la carpa pero tampoco esa vez supo reconocer el ambiente y que se avecinaba algo. Se asomó en la noche y su deseo de escapar creció y fue más grande que la imposición que tenía la abuela sobre ella. No había dado ni 5 pasos cuando se encuentra al fotógrafo, el cual le dice que él no ha visto nada y no pagará la música y se fue sonriendo en su bicicleta. Herendida corrió entonces en el desierto, decidida a escapar siguiendo el sonido de lechuza que hacía Ulises. Esa vez la abuela recurrió de inmediato a la autoridad civil. Ella puso la carta de recomendación en la cara del comandante y el molesto le dice que como quería que la leyera si no sé leer. Ella le dice que es una carta de recomendación del senador Onésimo Sánchez, y sin más preguntas el comandante descuelga un rifle y ordena a sus oficiales a buscarla, subiendo todos en una camioneta y saliendo a buscarla junto a la abuela y el padre holandés. El comandante detiene una caravana de camiones cubiertos con lona impermeable. Varios hombres que viajaban ocultos en la plataforma de carga levantaron la lona y apuntaron a la camioneta del comandante. Él le preguntó al conductor del primer camión si vio a una camioneta de granja cargada de pájaros y el conductor del camión arrancando gritó que él no diría nada, no era un chivato. La abuela divisó al fotógrafo mientras seguían su búsqueda y gritó que allí estaba el cómplice. Señalando al fotógrafo, el comandante le ordenó a uno de sus agentes que se hicieran cargo del fotógrafo. Ellos saltaron del estribo de la camioneta y le dieron voces de alto al fotógrafo, pero él no los escuchó por el viento. Cuando la camioneta se adelantó, la abuela le hizo un gesto, pero él lo confundió con un saludo y saludó también, no escuchando el disparo que impactó en su cabeza. Antes del mediodía comenzaron a ver las plumas de las aves del holandés, las cuales las conocía. El conductor corrigió el rumbo y fueron en dirección tras las plumas. Ulises divisó la camioneta en el horizonte e hizo un esfuerzo por aumentar la velocidad, pero no daba para más el motor y la camioneta de los oficiales los alcanzaba. Herendida, despertando al observar lo que pasaba, tomó el arma de Ulises con una determinación cándida y trató de disparar, pero él le dijo que era bastante vieja y no pudo disparar el arma, siendo de Frances Drake el arma. La patrulla militar se les adelantó a la destartalada camioneta cargada de pájaros desplumados por el viento, y logró cerrarles el camino con una curva cerrada. Pasó el tiempo y Herendida se había vuelto bastante popular entre todas las personas que iban. Una gran fila esperaba estar con ella y otras mujeres que también ofrecían sus servicios se molestaron al ver que nadie se les acercaba y la gran fila que tenía ella. Molestas, las mujeres fueron donde Herendida y la sacaron a la calle en su cama a la plaza mayor de la ciudad. Ella trataba de huir, pero se lo impedía una cadena de perro que usaba desde que intentó escapar. Permaneció allí bajo el sol hasta que alguien la tapó con una camisa. La abuela permaneció en esa ciudad hasta que reventaron sus arcas y se retiró abandonando el desierto hacia el rumbo del mar. Nunca se vio tanta opulencia en una caravana en esos lugares de las riquezas que amasó la abuela con el tiempo: relojes, un piano, una banda de músicos, un palanquín donde viajaba la abuela y un desfile de carretas tiradas por bueyes con diversas cosas que tenía la abuela en su mansión que se quemó. Una multitud de indios se ocupaba de la carga y la abuela se había hecho un chaleco donde se metía los lingotes de oro como con cinturón de cartucheras. Herendida está a su lado vestida de buena forma pero aún con una cadena en el tobillo. La abuela le comentaba a Herendida que no se podía quejar, ya que tenía una cama, ropa lujosa, 14 indios sirviéndole, una banda de músicos y que cuando ella ya no esté Herendida tendría ya su casa propia y sería libre y feliz, pero no mencionaba que cada vez aumentaba más el tiempo en que tenía que servirle a la abuela y no mencionaba la deuda inicial, aumentando más conforme ella ganaba más dinero. Una tarde al final de un desfiladero sintieron un viento de laureles antiguos, sintieron unas ansias de vida y un nudo en el corazón y era que habían llegado al mar.
allí lo tienes, ¿no te gusta?, le dijo la abuela. Allí mismo se instalaron plantando la carpa, durmió hasta más tarde ese día y luego cuando Erendida la bañaba, le empezó a contar cómo sería su futuro a Erendida, diciéndole que sería un futuro glorioso, una dueña señorial venerada por sus protegidas y honrada por las más altas autoridades. Erendida no la escuchaba, recogía el agua tibia perfumada de orégano que chorreaba en la bañera por un canal alimentado de afuera, echándole el agua con una mano mientras que con otra la enjabonaba. De pronto el agua se acabó y salió Erendida para ver qué pasó y vio al indio que cortaba leña y le dijo que se había acabado. Ella echó al indio diciéndole que ella se encargaría y tomó el agua hervida llevándola al canal, iba a echarla cuando la abuela le gritó Erendida, y ella asustada por el grito le dijo que ya iba, que debía enfriar el agua. Esa noche la abuela cantó dormida con su chaleco de oro mientras Erendida la observaba, luego se acostó y durmió. Ulises despertó y haciendo un rollo con sus ropas abandonó el dormitorio. Bajando por el rollo de ropa, lo sorprendió la voz de su padre que le preguntó a dónde iba y que esta vez no lo detendría. Él se sorprende al ver la determinación de su hijo y sonríe. Su madre estaba a sus espaldas viendo lo sucedido y como Ulises abandonaba su casa, el holandés le dice que ya volverá pronto y ella le dice que no, él no volverá nunca. Ulises encontró a Erendida en una ciudad cercana al mar, donde se veían los buques rumbo a la isla de Aruba. Ulises encontró a Erendida y ella le dijo si él estaría dispuesto a matar a su abuela. Ulises sorprendido le preguntó si ella lo haría y ella respondió que no podía porque era su abuela. Y Ulises observando a la abuela le respondió que por ella era capaz de todo. Ulises compró 1 libra de veneno para ratas y junto con otros ingredientes preparó un relleno el cual metió dentro de un pastel, luego de quitar su relleno de origen y luego puso una capa de crema más densa hasta que no quedó rastro de su plan. Luego fue donde la abuela de Erendida y pidiéndole disculpas por todo lo que hizo le entregó el pastel con 72 velitas como ofrenda de paz por el día de su cumpleaños. Ella molesta terminó aceptándolo. Erendida cortó una parte para la abuela, otra para ella, entrando luego en la cocina y tirándolo en la basura, y le ofreció otro pedazo a Ulises el cual no aceptó, diciendo que no le gustaba el dulce. La abuela se comió todo el resto de pastel ella sola. Luego la abuela tocó el piano y cantó hasta medianoche y durmió tranquila. Lo único diferente fue un rastro pedregoso en su respiración. Ulises, sorprendido al ver que Erendida lo reprocha por haber fallado, se retira de la carpa, mientras Erendida observaba a la abuela con una mirada de odio secreto. Pasó el tiempo y la abuela le pidió a Erendida que la peinara ese día. Mientras la peinaba, Erendida observa que se está quedando calva y se lo muestra a la abuela y ella se compra una peluca. Pasaron 2 semanas y Ulises vuelve llamando a Erendida como lechuza y le advierte que puso una bomba en el piano de la abuela y que se tape los oídos. La bomba estalló en silencio. Erendida, cuando se atrevió a entrar creyendo que ya estaba muerta, la abuela observa a la abuela con la peluca chamuscada y la camisa en piltrafas, tratando de apagar el incendio. Ulises escapó al ver la gritería de los indios que seguían las órdenes de la abuela para apagar el fuego. Luego en la noche la abuela estuvo calculando cuántas fueron las perdidas y al sacarle Erendida el chaleco de oro observó ampollas en el cuerpo de la abuela. Erendida le echaba claras de huevo en las quemaduras, y la abuela le dijo que soñó con un pavor real y Erendida le dijo que era buena señal de larga vida mintiéndole. Dejó a la abuela con las claras de huevo y mostaza en su cabeza. Estaba Erendida echando más claras de huevo en el platón cuando vio los ojos de Ulises y dijo con una voz de cansancio que lo único que consiguió fue aumentar su deuda. Él observó como Erendida no lo observaba, como si no existiera, y con una expresión de mucho desprecio. Y al ver en la cocina un cuchillo va y lo toma. Luego, cuando iba donde la abuela, Erendida le dice que tenga cuidado, que ya tuvo un aviso al soñar con un pavo real. La abuela vio entrar a Ulises y esforzándose se paró sin su báculo y levantando sus brazos le pregunta si se volvió loco y Ulises le salta encima y la ataca, saliendo sangre verde de la abuela. Mientras tanto la abuela se defendía estrangulando a Ulises. Erendida entró a la habitación observando la lucha. Ulises, luego de haber hecho eso, queda sin fuerzas en el piso observando cómo Erendida deja el platón en la mesa y asegurándose que su abuela murió. Su rostro adquirió la madurez que no le habían dado sus 20 años de infortunio. Toma el chaleco con los lingotes de oro rápidamente y corre. Ulises, dándose cuenta de lo que ocurría viendo salir a Erendida con el chaleco de oro, empezó a gritarle llamándola. Arrastrándose hasta la entrada de la carpa vio a Erendida correr en la orilla del mar en dirección opuesta a la ciudad. Entonces, tratando de llamarla por última vez, Ulises termina vencido por el cansancio de todo lo sucedido y los indios de la abuela encuentran llorando a Ulises. Erendida siguió corriendo más veloz que un venado, pasó corriendo sin volver la cabeza por el vapor ardiente de los charcos de salitre, por los cráteres de talco, por el sopor de los palafitos hasta que se acabaron las ciencias naturales del mar y empezaba el desierto, y siguió corriendo más y más allá y nunca más se supo de ella.
por ver el vídeo hasta el final. Si deseas puedes ver el siguiente vídeo donde se verá preguntas y palabras clave del libro Erendira y su abuela desalmada. Eso es todo, aquí se despide tu amigable y buen resumidor de libros Tam García.